Hola, ¿cómo están? Buenos días, chavos. Hoy no los voy a saturar, la clase será espectacular. El tema de hoy es... Hola muchachos, buenos días. Bueno, miren, hoy vamos a ver una retroalimentación de lo que es la historia de la tabla periódica en base a la clase que tuvimos, ¿no? La importancia de estos grandes científicos, grandes personajes que le dieron una revolución a lo que hoy conocemos como tabla periódica. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes entiendan la importancia de esta, cómo interpretarla, cómo usarla y que es una herramienta, que no me la voy a aprender de memoria, porque a veces nos obligan a aprendérmela de memoria. Y también cómo utilizar los elementos de la tabla periódica, pero sobre todo, muchachos, saber qué propiedades tienen, qué características tienen al momento de formar o escribir las fórmulas químicas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, la historia de la tabla, grupos, periodos, la importancia de los metales, metaloides, no metales y cuáles son las propiedades más importantes. Por lo cual, lógico, vamos a ver que estos científicos fueron parte fundamental de la ciencia. Y aquí tenemos al padre de la tabla periódica, Mendeleev, y él pues tuvo que tener las contribuciones, tuvo que saber todo lo que había a su alrededor, qué se había descubierto hasta ese momento, qué faltaba y cómo todos estos científicos participaron para eso. Durante este siglo, como vemos aquí en la diapositiva, muchachos, en el siglo XIX, comenzaron a clasificar a los elementos de acuerdo a sus propiedades físicas, propiedades químicas, y al final se llegó a lo que hoy conocemos como la tabla periódica moderna. Uno de los científicos importantes de esta historia breve, porque va a ser muy breve, muchachos, pues fue Johann Dobereiner. Él en 1829 clasifica a los elementos en grupos de tres, en triadas, de ahí su famosa triada de Dobereiner, donde vemos que estos elementos tenían propiedades muy similares. Ponemos de ejemplo al cloro, bromo y yodo, grupo 7A, grupo de los halógenos. Estos tienden a formar oxiácidos, tienden a formar hidrácidos. Entonces son elementos que se relacionan mucho. Por eso él los ponía en equipos de tres, en las famosas triadas. Pero aquí vemos, esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque es el primer documento que se tiene técnico de cómo se clasifican los elementos de la tabla periódica. Neuland le dice, pues sabes qué, Berenice, me encantó cómo tú clasificas a los elementos, pero fíjate que yo propongo que los elementos deben estar clasificados en grupos de 8, las famosas octavas de Newland. Él observó que estos elementos, su masa atómica iba aumentando, ¿sí? En orden. Entonces, pero esto nada más sucedía por grupos de cada 8 elementos. Entonces, los clasifica, los agrupa de acuerdo a su masa, de acuerdo a sus propiedades y decía que cada 8 elementos se repetía este comportamiento, ¿no? Entonces esto, muchachos, pues le da una nueva clasificación más amplia, de mayor propiedades, mayor características, pero no es hasta 1869 cuando llega Dmitri Mendeleev junto con otro gran científico, Lothar Meyer. Ellos clasifican a los elementos de acuerdo, fíjense bien, de acuerdo a su masa de menor a mayor, los dos al mismo tiempo, simultáneamente. Pero lo interesante de esto es que los dos dejan espacios donde sabían que iba a haber elementos que no se habían descubierto. Y para la comunidad científica, pues esto era algo bien interesante, ¿no? Y decían, híjole, pues, ¿quién en realidad tuvo el mejor descubrimiento? Si lo queremos ver así, a pesar de que era muy parecido,
Pero se dan cuenta que Mendeleev, él tuvo algo que lo hace que hoy lo conozcamos como el padre de la tabla periódica, ¿sí? Que exactamente había espacios que ellos habían dejado en la tabla periódica, como vemos aquí, pero él lo que proponía que si el peso atómico de un elemento, de un átomo, se sitúa en un grupo incorrecto, entonces quiere decir que este elemento se había pesado de una manera mal o era mal medido. Entonces, esto a Mendeleev le valió que de tanta exactitud que él tenía en sus predicciones, hoy se le conociera como el padre de la tabla periódica. Más adelante, ¿sí? Se encontraron estos tres elementos, el escandio, el germanio y el galio, y efectivamente concordaban con lo que había comentado Mendeleev. Entonces, esto es bien interesante porque te das cuenta, fíjate bien, te das cuenta cómo la ciencia, cómo estos personajes usaban mucho la imaginación. Claro, no solo la imaginación, también los cálculos, las características, todo lo que se ha investigado, pero lo que ellos lograron hoy en día con la tecnología, ¿verdad? Que se tiene, se hubiera logrado más rápido, pero ellos no tenían esa tecnología, entonces eran intuitivos en base a sus estudios, al método científico y a sus investigaciones. Más adelante, Henry Moseley, en 1913, gracias a los rayos catódicos, determina el número atómico de cada elemento y de esta manera reagrupa los elementos de orden de menor a mayor número atómico. Pero, fíjate bien, no variaban mucho las masas. Entonces, tanto Meyer como Mendeleev no estaban equivocados a cómo iba a quedar la tabla periódica. A él, ¿verdad? A Henry Moseley, pues hoy se le atribuye la tabla moderna que nosotros conocemos. Para esto tú debes de saber cuál es la estructura atómica de los elementos, cómo está conformada la tabla periódica en grupos periodos y sus propiedades o leyes periódicas. Los periodos siempre los vamos a ver de forma horizontal, qué característica van a tener, que este conjunto de elementos van a tener el mismo nivel energético o van a presentar el mismo número de niveles energéticos de manera horizontal. Son siete periodos incluyendo a los elementos de las tierras raras, ¿sí? Que es donde tú ves que se repiten en el periodo 6 y periodo 7, ¿sí? Los grupos, a diferencia, son los que vamos a tener tanto grupos o familias de manera vertical, ¿sí? Como te comentaba, son 7 periodos, incluyendo los alcalinos y alcalinoterrios, perdón, las tierras raras, que son estas 6 y 7 de los elementos metálicos raros. Y tenemos 18 grupos que van a ser las familias. La primera, los alcalis, que significa cenizas, tienden a formar hidróxidos. Aquí se encuentra el hidrógeno. Ojo, el hidrógeno no es un metal, es un no metal. Pero los demás son metales blandos con baja densidad, que son muy activos químicamente. Tenemos al sodio como ejemplo de este grupo y no se encuentran en estado libre. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tienden a reaccionar. Por eso al sodio generalmente lo vamos a encontrar acompañado de otro elemento. Si no, fácilmente reacciona con el oxígeno. Los alcalinoterrios o terrios, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, tienen baja densidad, son menos reactivos que los alcalinos y no existen en estado de la naturaleza, tienden a estar oxidados. Por eso tú los encuentras en silicatos, carbonatos, cloruros o sulfatos, porque es su estado ideal. Ellos prefieren estar oxidados, ¿por qué? Porque van a estar estables, porque van a cumplir con la regla del octeto. Estos de aquí, que es el grupo B, nosotros los llamamos los metales de transición. Aquí te señalo los más importantes de color rojo y
pues son los que más se utilizan hoy en día en la industria, en usos domésticos, en usos técnicos, científicos o industriales, generalmente industriales. Los de transición interna, como el más importante que tenemos aquí, el uranio, ¿sí? Que también se conocen como tierras raras. Los gases nobles, que son los elementos estables, yo digo los VIP, en mi punto de vista, porque ellos no necesitan combinarse, se encuentran libres en la naturaleza, en estado gaseoso. El grupo de la familia del boro o boroides, estos tienen la particularidad que tienen 3 elementos en su última capa disponibles. El elemento más representativo es el aluminio, que se encuentra en un 7.5% y es el que más se utiliza. Ustedes saben que es uno de los elementos que, a pesar de que es metálico, es de los que más se utiliza hoy en día para estructuras. Curiosamente, a pesar de que aquí hay más elementos metálicos, el boro tiende a ser más electronegativo, es decir, más tipo no metal. ¿Sí? Ok, pero es un metaloide. El grupo de los anfígenos o calcógenos, familia del oxígeno, aquí vamos a tener que estos tienen 6 electrones en su última capa y vemos que estos tienden a formar ácidos o a formar bases. ¿Sí? Yo diría que tienden a formar hidrácidos u oxiácidos. La familia del carbono, una de las familias más importantes. ¿Por qué? Porque son los que más se utilizan en la tecnología. Antes se les conocía como la familia de los tetrels o tetrágens o tetrágenos. Tienden a formar, o también se les conoce como cristalógeno o formar cristales debido a su configuración, su forma tetraédrica. Pero fíjense bien, el silicio y el germanio hoy en día se utilizan bastante para la tecnología, para la comunicación. En el primer esqueleto, bueno, este en realidad es el cuarto esqueleto. Ustedes me van a pintar del color que quieran. Aquí pongo el ejemplo rojo. Todos los metales de otro color, los no metales en ese esqueleto de la tabla periódica. En otro los gases nobles y de otro color los semimetales. ¿Sí? Si alguien en ese esqueleto quiere poner características, adelante, lo puede hacer. Regiones de la tabla periódica, tenemos a los metales, estas son las características más importantes, tienden a brillar, se pueden tirar en el alambre, pueden manejarse, martillarse, son buenos conductores. Los no metales son frágiles, poco brillantes, son malos conductores de electricidad. Y bien, aquí, ¿verdad? Ya tenemos características más importantes que ustedes deben de saber. Sí, como les comentaba, son pésimos conductores de electricidad y calor, buenos aisladores, generalmente son gases o sólidos frágiles, se usan mucho en lo que es el laboratorio, eso es bien sabido. Y tenemos a los metaloides, los que le comentaba ahorita, ¿no? El boro tiende a ser más electronegativo a comparación de estos metales que tenemos aquí. Y este es un esqueleto, si se fijan, no tiene nada de contenido, es la pura estructura de la tabla periódica. Un esqueleto, muchachos, ustedes me van a representar a los metales, a los no metales, que son estos de aquí, a los gases nobles, los metaloides. Este está de azul porque es el hidrógeno. Aunque esté en el grupo A, es un no metal y se va a pintar del mismo color que los no metales. ¿Ok? Aquí les agrego características importantes que ustedes deben de saber. Lo que comentábamos, silicio y germanio hoy en día se utilizan mucho en ordenadores. ¿Sí? Otra clasificación, jóvenes, más técnica, cómo clasificar por grupos o familias.
La familia de los alcalis, alcalinotérreos, gases nobles, lantánidos, halógenos, actínidos. Aquí vemos metales de la invención. Pero yo les recomiendo que todos los elementos, desde el grupo 3 hasta el grupo 12, déjenlos como metales de transición. Los metaloides, aquí yo les voy a recomendar mejor. Familia del boro, es el grupo 3A donde está el boro. Familia del carbono. Familia del nitrógeno, familia del oxígeno. ¿Sí? Por favor. Ok. Este sería otro esqueleto. Y luego, por periodos, que sería el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, 5, 6, 7, 6 y 7, en forma horizontal, de diferente color. Ok. Bueno, esta fue una breve historia de cómo nosotros hoy en día debemos de saber la importancia de lo que es la tabla periódica como herramienta. ¿Por qué? Porque la tabla periódica, muchachos, nos va a dar toda la información. Yo no necesito aprenderme de memoria los elementos de la tabla periódica. Para eso la voy a utilizar, porque me va a decir, fíjense bien, qué características, qué propiedades, en qué grupo está, en qué periodo, cuántos electrones tiene disponibles, cuál es su configuración electrónica, cuál es su masa atómica y otras propiedades, como la electronegatividad, que eso lo vamos a ver más adelante. Sí, por mi parte es todo, muchachos. Espero y este material les sirva. Cualquier cosa, pongan sus comentarios. Es bien importante que sus comentarios sean propositivos, no negativos. Y los espero para más información. Activen la campanita, denle like y nos vemos en el próximo video. Pasen un excelente día. Gracias.